buenos días. Primero, gracias pues a los organizadores del evento por invitarme. Aclaro que yo soy estudiante de pregrado, ya en último semestre, y lo que vengo a contarles hoy es lo que hice como mi trabajo de grado para optar al título que anteriormente ya presentaron. Es una experiencia pues muy bonita, no es tan grande como el proyecto de la profe Miriam, pero es importante pues y de hecho va pues en relación con el tema de contaminación del aire. ¿Alguno acá hace deporte o le gusta la actividad física? Bueno, sí. Bueno, entonces aclaro antes de empezar que este trabajo pues tuvo la asesoría y el acompañamiento del profesor Juan Gabriel Piñeros, que también es investigador y es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, inicio que no declaro conflictos de intereses pues en este estudio, la participación fue voluntaria y ustedes van a encontrar algunas fotografías que son de personas, de los deportistas que participaron, que pues dieron su autorización de estas fotografías en el consentimiento informado. Entonces, brevemente hablando de la contaminación del aire, sabemos pues que no es un fenómeno aislado, que es un fenómeno planetario y que ya lo hemos visto y lo respiramos todos los días, ¿cierto?, en nuestra ciudad. Y a pesar de que todos somos vulnerables de alguna manera, porque todo el mundo tiene que respirar, existen algunos grupos que se hacen llamar susceptibles o que son más vulnerables por ciertas condiciones, ¿cierto? Como las personas que ya tienen enfermedades, sobre todo respiratorias y cardiovasculares, las mujeres en embarazo, las personas de la tercera edad y los niños, pues porque sus sistemas son más frágiles que los de un adulto normal. Pero también mencionan las personas que realizan alguna actividad al aire libre y sobre todo cuando esas actividades se hacen por largos periodos de tiempo. Entonces acá entran las personas que somos deportistas y que digamos no es ocasional, sino que ya es un hábito saludable que tenemos, que es rutinario. Resulta que esa contaminación del aire, ustedes demás que lo han venido escuchando durante este evento, se favorece por diversos factores. Entre esos factores, hablando localmente, tenemos la topografía, ¿cierto? Sabemos que somos un valle que además de estrecho y rodeado de montañas está densamente poblado, que tiene una alta emisión de contaminantes de fuentes fijas y móviles, ¿cierto?, industria y el parque automotor de la ciudad, y el contaminante del que le hablaba la profe Miriam, que digamos es uno de los más delicados, aunque no es el único, porque también existen partículas ultrafinas con tamaños incluso inferiores a estos y que entran directamente al torrente sanguíneo. Pero acá para este estudio analizamos fue este material particulado 2.5. Y además de estos dos factores, también está el factor de la meteorología, que también es, digámoslo de alguna manera, determinante en que esos contaminantes o se dispersen o se concentren, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver precisamente en las condiciones atmosféricas de estabilidad e inestabilidad atmosférica. Acá las palabras, es importante reconocer que cuando uno habla de estabilidad casi siempre lo asocia con algo bueno, estabilidad emocional, estabilidad económica. En este caso, atmosféricamente hablando, la estabilidad no es algo bueno. En cambio, la inestabilidad sí. Les explico en estos gráficos. En este lado tenemos la gráfica de estabilidad atmosférica, que como su nombre lo indica, digamos que los procesos térmicos e interacción de la atmósfera con la superficie son estables. Esta condición genera que los contaminantes se concentren. Entonces acá hay algunos aspectos que son generales, que es por ejemplo que la nubosidad es más baja y también que la temperatura son más bajas, mientras que en esta tenemos condiciones inestables que lo que hacen es que ayudan a la dispersión de estos contaminantes, ayudan a que salgan, a que asciendan en la altura de la atmósfera y los vientos se lo puedan llevar, que eso es otro tema de estudio, hacia dónde van esos contaminantes que producimos acá, ¿cierto? Entonces, esas condiciones, digámoslo así, son influenciadas o determinadas por tres variables principales. Una de ellas es la capa límite atmosférica, las otras dos es la radiación que exista y la velocidad del viento. La capa límite atmosférica
Ustedes ven acá dos gráficas, en este lado la altura de la capa límite y en este lado tenemos la concentración. Algo importante también que hay que saber antes de explicar esto es que esas condiciones estables e inestables se pueden presentar tanto en un mes como por ejemplo marzo, que casi los días generalmente son de condiciones estables, pero también suceden en un tema horario, o sea, perdón, durante el día, ¿cierto? Acá vamos a hablar del comportamiento diurno, o sea, durante el día. Entonces, en la capa límite atmosférica tenemos que en estas horas de la madrugada y en las horas de la tarde-noche, esta altura de la capa es más baja. Y si vemos la gráfica del material particulado 2.5, justamente en estas horas, las concentraciones, miren acá, este pico alto entre las 6 de la mañana más o menos hasta las 10 de la mañana, es el pico más alto que se presenta, y acá uno pues menos pronunciado, pero también logra ver después de las 6 de la tarde. Eso también tiene mucha influencia de la dinámica de movilidad que tenemos, porque a esas horas pues son las horas pico, hay mucha turbulencia ciudadana, ¿cierto? Pero que esto que nos indica que este comportamiento es inverso a es decir, cuando la altura de la capa límite es más alta, la concentración de los contaminantes disminuye, ¿cierto? Entonces, a partir de este contexto que sucede diario, resulta que también sucede durante los días. Miren un comportamiento similar durante los días, lunes, martes y este domingo, que es el que, digamos, las concentraciones son más bajas, también porque la gente descansa los domingos, entonces no sale en el carro ni en la moto, y porque las industrias tampoco trabajan los domingos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros estamos expuestos a diferentes concentraciones dependiendo de la hora del día. Y cuando uno, en el caso de los deportistas que va a hacer el ejercicio, uno no se fija en eso, uno no piensa como que ay, voy a salir a trotar a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche. ¿Y por qué menciono los deportistas? Porque los deportistas, por lo que hacemos, somos un grupo que estamos altamente expuestos a la contaminación del aire, porque el de pasar en el estado del reposo a un estado de ejercicio físico aumenta el número de respiraciones, la frecuencia respiratoria, y también hay una mayor ventilación y broncodilatación, es decir, que entre yo más respiro, pues más aire estoy tomando, y en el aire que hay, contaminante, ¿cierto? Entonces, a eso vamos. Entonces, ¿qué sucede en el otro panorama que también es atribuible a la contaminación del aire? Pues que causa graves efectos en la salud. Entonces acá tenemos algunos efectos que son a corto plazo que produce la realización de actividades físicas en ambientes que son altamente contaminados. Entonces de estos el que digamos más pues intención o problemática genera es que es la disminución del rendimiento en el ejercicio, ¿cierto? Y más de personas que en pues Congreso de Salud Ocupacional entiendan que el deporte también es se considera pues un empleo sí, una ocupación, ¿cierto? Entonces de ahí viene la pregunta de investigación, y es cómo es el comportamiento de la función pulmonar cuando se asocia al ejercicio físico en esas condiciones atmosféricas que les mencioné, en este caso en un grupo de deportistas de la Universidad de Antioquia. ¿Cuál fue el objetivo general? Entonces, describir ese comportamiento de la función pulmonar, y tuvo, digamos, 3 escalones para llegar a él. El primero de ellos era identificar en esas condiciones atmosféricas la concentración de material particulado que había, y el segundo era, en esas mismas condiciones, miren que acá la constante es las condiciones de estabilidad e inestabilidad. Entonces la primera, la concentración a los que ellos estaban expuestos; la segunda, evaluar la función pulmonar por medio de una prueba que se llama espirometría; y la tercera era explorar si existía alguna relación entre estas concentraciones y esta evaluación de la función pulmonar, pero no en los indicadores como tal, sino en los cambios entre el antes y el después de que yo hice ejercicio o que las personas realizaban ejercicio. ¿Cómo se hizo entonces? Bueno, la función pulmonar por medio de espirometría antes y después del ejercicio, o sea, en reposo y después de realizar una prueba física, que en este caso fue el test de Leger, que ya ahorita pues les menciono en qué consistió, y en qué momentos del día se iban a hacer estas pruebas. En 3 momentos que nosotros llamamos escenarios atmosféricos, que finalmente pues son horarios.
un escenario A de 7 a 10 de la mañana, un escenario B de 12 a 3 de la tarde y un escenario C de 6 a 9 de la noche. La programación entonces fue el año pasado, en el mes de noviembre y en los jueves 8, 15, 22 y 29. Acá también hay que aclarar que no, o sea, esta parte de elegir solo un mes y el mismo día de la semana es para controlar un poco la estacionalidad que tienen un mes de otro. O sea, no es lo mismo hacer las pruebas en marzo o en abril que en noviembre y en octubre, o no es lo mismo hacer las pruebas un lunes y un jueves. Hay días que son más contaminados que otros, pues también tienen comportamientos diferentes en la semana. La población objeto entonces fueron todos los deportistas de representación. Acá es importante aclararles qué tipo de deportistas, porque el sistema de bienestar universitario de las universidades generalmente ofrecen varios tipos de servicios de deporte. Uno que es recreativo, que es pues las personas que tienen nosotros lo llamamos los universitarios los huecos, esos tiempos muertos donde entre una clase y otra, entonces la universidad le ofrece a esas personas la posibilidad de recrearse en esos tiempos. Otro que es el formativo, que ya es la persona que está interesada en aprender alguna disciplina deportiva. Y el tercero son los representativos, que son los deportistas que ya tenemos un compromiso con la universidad y somos aquellos que representamos a la universidad en las diferentes competencias y torneos que hay en el año, pues obviamente dependiendo de la disciplina deportiva. Entonces estos deportistas fueron a los que nos enfocamos y que obviamente practicaran su disciplina deportiva al aire libre. El muestreo y el tamaño de la muestra, el muestreo fue por conveniencia. De acá uno se da cuenta que a veces es difícil conseguir que la gente participe en este tipo de ejercicios académicos. Obviamente la participación fue voluntaria, nadie se le obligó, y obviamente que cumplieran unos criterios de inclusión y que no atentara pues el estudio contra su integridad física o mental, ¿cierto? Que eso ya se trata en el consentimiento informado. Acá hubo algo particular, y es que como eran 3 horarios y solamente disponíamos de un equipo de espirometría, entonces se estableció un límite de 30 participantes. Ese fue el límite que elegimos. Algunos criterios eran obviamente que fueran deportistas de representación, que fueran estudiantes de pregrado, que no tuvieran intervenciones quirúrgicas recientes, que las mujeres no tuvieran sospecha de estar en embarazo, bueno, una serie. Y también se pusieron criterios de exclusión para los días de estudio, y era que si se presentaban lluvias, pues no se realizaban las pruebas. Entonces ya las variables ambientales que estudiamos fue la concentración del material particulado y estas meteorológicas, que es temperatura, humedad, precipitación, radiación y velocidad del viento. Con estas meteorológicas es que íbamos a clasificar si en esos horarios se presentaron condiciones de estabilidad o de inestabilidad. ¿De dónde se tomó la información de estas variables? Bueno, inicialmente la idea era tomarlas en el sitio del estudio. Esto no fue posible, entonces tuvimos que usar el plan B, que era usar los datos de las estaciones de la red de calidad del aire del área metropolitana que la opera el CIATA. Entonces la más cercana era la de la Universidad Nacional, entonces se tomaron de ahí, la de la calidad del aire y la meteorológica, pero resulta que esta de meteorológica que había en la Nacional no tenía una variable súper importante, pues no tenía la información de esta variable radiación, entonces tuvimos que usar el plan C, que era tomar la de la siguiente estación más cercana, que fue la del área metropolitana. En el jardín botánico también había otra estación, pero esa información no era pues de calidad suficiente para tenerla en cuenta en este estudio. Bueno, esta es la imagen del geoportal del CIATA donde uno descarga la información. La clasificación de estabilidad se tomó con una metodología de unos autores que se llaman Pascal, Guilford, Turner, es como la más usada. Acá usamos velocidad del viento y radiación dependiendo de lo que había registrado esos días, entonces se procedió a hacer la clasificación donde A, B y C representan condiciones inestables e I, F condiciones estables. Acá no se usó nubosidad porque no teníamos esa información, eso es una limitante del estudio súper importante, porque la nubosidad, como les digo, es una variable determinante en esas condiciones, pero bueno, usamos lo que pudimos. ¿Cómo se hizo el trabajo en campo? Entonces acá tenemos los días de estudio, los jueves, acá tenemos los 3 horarios, y acá los participantes se agruparon, valga la redundancia, en grupos de 10,
de tal manera que cada grupo comenzara el primer día en un escenario diferente y a los 8 días esos grupos se intercalaban, este pasaba acá, este acá y así sucesivamente, para garantizar que cada individuo realizara las 2 pruebas en cada horario, ¿cierto? Para poderlos comparar. Y este último día se dejó como un día que nosotros llamamos de reposición porque pues de pronto sucedía que la persona no podía en uno de estos horarios, entonces que pudiera suplir las pruebas en este último día, ¿cierto? ¿Cómo se hizo? Entonces se usó un espirómetro marca Vitalograph, es una marca pues de equipos de función pulmonar, una jeringa con la cual se calibró el espirómetro antes de cada sesión de espirometrías, el participante llegaba, diligenciaba unos cuestionarios que eran para seguir todos sus resultados en el trabajo de campo, se tomaban algunas medidas, talla y peso que solicitaba obviamente el software para calcular algunos índices antropométricos, luego se tomaba full pulso, frecuencia, pues signos vitales normales, realización de la maniobra, ahorita, gracias. La realización de la maniobra, que era obviamente antes y después del ejercicio. Ellos tuvieron, o sea, yo les hice demostraciones, llevamos el equipo para que ellos lo conocieran, todos estuvieron súper juiciosos. ¿Qué indicadores tomamos de esto? La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo, y la relación entre ambas. Esto lo que nos indica es, como su nombre lo dice, la capacidad pulmonar que tienen estos deportistas. El test de Leger, o sea, la prueba física que ellos realizaron, la hicieron en la pista de atletismo. Este es un test que es audible, es con un audio que ellos siguen y es hasta la fatiga, hasta que la persona se canse. Y dependiendo de la etapa a la que él llegue, porque el test va incrementando minuto a minuto, se calcula la capacidad aeróbica, que se entiende con este indicador que es el consumo máximo de oxígeno. Entonces acá muestra qué hacía el participante cuando llegaba y ya realizaba el test. Bueno, el análisis de información, pues se hizo un análisis univariado de estas variables, se clasificó la condición de estabilidad, se aplicó la prueba de normalidad de los datos, se calcularon los cambios de esos indicadores. Acá como el tamaño de la muestra fue tan pequeño, que ahorita lo vamos a ver, y que algunas de esas variables pues no distribuían normal, entonces se aplicó las pruebas no paramétricas. Bueno, se tuvo consideraciones éticas, el estudio fue avalado con riesgo mínimo por el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública. Esta es una fotografía de una reunión previa que tuvimos 8 días antes de comenzar el trabajo en campo para que ellos pues fueran súper listos a realizar todo. ¿Y qué encontramos? En la condición de estabilidad e inestabilidad en estos horarios, acá tenemos las variables, acá los horarios, encontramos que tanto el escenario de la mañana y el del mediodía fueron condiciones inestables, o sea, favorecen dispersión de contaminantes. Y este escenario de 6 a 9 de la noche fue el escenario estable, o sea, favorece concentración de contaminantes. En los promedios horarios de estas 3 horas, de estas variables, encontramos que en el escenario de la mañana se presentó las mayores concentraciones de material particulado, que es algo coherente con aquella gráfica que les mostraba al inicio. En temperatura vemos que fue mayor también coherentemente por lo que uno ve que en las horas del mediodía es mayor, ¿cierto? Mayor temperatura, mayor radiación y mayor velocidad del viento. Y en el escenario estable, en el de la noche, mayor precipitación y mayor humedad, ¿cierto? Esto también explica de alguna manera por qué esos escenarios o esos horarios presentaron esas condiciones. En la descripción de la muestra quedamos con 28 deportistas. Este diagrama representa el número de deportistas que lograron realizar las 2 pruebas en cada horario. Entonces acá tenemos que en el de la totalidad de ellos lo hicieron, en el B25 y en el de la noche solo 16. Es decir que en total en los 3 escenarios solo 13 personas lograron hacer las pruebas en los 3 horarios. Encontramos el 54% que eran hombres deportistas, el restante mujeres entre las edades de 18 a 28 años con un promedio de 22 años. Sus disciplinas deportivas eran fútbol, triatlón, atletismo, natación, tenis de campo y softball. El tiempo que llevaban como deportistas de representación era de más de un año en el 54% de ellos.
dedicaban a su práctica deportiva entre 6 a 28 horas a la semana, con un promedio de 12 horas en la semana, y el programa académico que estudiaba, el 55% de ellos estudiaban programas de ingeniería y el restante otros programas. En los parámetros de función pulmonar encontramos obviamente que, bueno, en términos generales, que sus parámetros de función pulmonar fueron mejores después del ejercicio, que es un cambio, es una adaptación fisiológica que es normal cuando se realiza ejercicio. Pero acá lo importante no era eso, sino estos cambios. Estos cambios eran los que se iban a comparar entre escenarios estables e inestables y los que se iban a explorar con esas concentraciones de material particulado a los que ellos estuvieron expuestos, ¿cierto? Ya cuando comparamos esos cambios encontramos entonces una significancia estadística cuando comparamos el escenario A versus el C, donde el número de personas que hicieron las pruebas fueron 16. ¿Esto qué nos indica? Que hay una diferencia entre hacer el ejercicio en la mañana que cuando se hace en la noche, ¿cierto? Entonces uno acá se entraría a preguntar si son esas condiciones estables las que de pronto pueden influir en esto, o si también digamos, que la persona durante el día ya está cansadito, entonces la función pulmonar no fue lo mismo en la noche, y otras variables ya propias del individuo como el sexo, la edad, que también influyen en la función pulmonar. Cuando se hicieron las correlaciones para explorar si habían o no como alguna relación entre esas concentraciones y la de material particulado y esos cambios en la función pulmonar, encontramos una significancia estadística en este escenario de la noche para la capacidad vital forzada. Y esta relación es fuerte y aparte de eso es inversa. Significa que cuando estos cambios son menores, estas concentraciones son mayores, ¿cierto? O viceversa. Entonces, esto también nos está indicando que indudablemente hacer ejercicio en la noche es diferente a cuando yo lo hago en el resto de las horas del día. Entonces, acá entramos también a ver el comportamiento del consumo máximo en el test de Leger. Acá no encontramos diferencias significativas en el momento pues de la prueba que ellos hicieron. Vemos que la media, o sea el promedio de esto pues fue casi que idéntico porque los deportistas llegaron a la misma etapa en dos de los escenarios, en por lo menos dos de los escenarios que estudiamos, y no, pues no es mayor relevante esto, ¿cierto? O sea que no depende del ejercicio físico que hagan, sino del horario donde lo hacen. También exploramos la percepción de síntomas que ellos sentían antes y después de que llegaban a realizar la prueba física. Acá encontramos que los síntomas que más se notificaron fue la irritación de la garganta, el tos, la flema, el dolor de pecho. También algunos de estos síntomas son normales que se sientan después de que uno realiza el ejercicio físico. Acá particularmente no se registró lo que fue la irritación de la nariz ni tampoco el dolor de cabeza en el escenario de la noche. O sea, las personas no sintieron estos síntomas en la noche, en cambio en los otros dos horarios sí lo sintieron. Algunas limitaciones de este estudio entonces es el tamaño pequeño de muestra, ¿cierto? Para ese semestre habíamos 879 deportistas de representación, acá solamente usamos 28, no es representación del resto de los 800 y pico. También algunas manifestaciones públicas, producto pues del paro nacional de estudiantes que ocurrió el año pasado, donde justamente los jueves eran los días que a ellos más les gustaba salir a hacer las protestas, entonces el uso de pues, los gases lacrimógenos, tuvimos que evacuar el campus universitario, entonces no pudimos realizar pruebas en el escenario de la noche, por eso el tamaño de muestra ahí fue menor y no fueron equivalentes en los tres horarios, lo que nos impidió hacer las comparaciones como más precisas y exactas. Otra cosa también fue que solo se evaluó la exposición a PM2.5 y no a otros contaminantes que también la literatura y la evidencia muestra que afectan la función pulmonar, como son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y el ozono, que son otros gases pues, que se han documentado con la función pulmonar.
Tampoco fue posible analizar la exposición individual. Acá hicimos un proxy a lo individual de una estación cerca al sitio, pero no indica que esa concentración de material particulado fue la que usted se inhaló por la distancia, ¿cierto? Hubiera sido perfecto si hubiera sido un monitor individual a cada sujeto. Tampoco fue posible usar la variable de nubosidad, entonces ahí hay cierto sesgo pues o cierta limitación con la clasificación de la estabilidad. No se establecieron criterios de exclusión para las espirometrías. En las espirometrías 3 maniobras tienen que estar, o sea, el participante tiene que hacer 3 maniobras correctas y el software elige la de las 3, la mejor. En este caso hubo como 4 deportistas a quienes les costó mucho realizar la maniobra y solo obtuvieron una buena, entonces se tomó con esa. Otra cosa fue que como solo fue en un mes, no representa los otros meses del año, entonces yo no puedo decir que no hagan ejercicio en la noche en ningún mes del año porque sería pues impreciso para este caso. ¿Cómo aportan los hallazgos? Y esto es pues digamos a lo que quiero llegar, es planificar los horarios en los que se realizan las actividades físicas y deportivas. Si yo lo hago solo por mejorar una condición física, ¿cierto? Porque no es algo rutinario, sino que lo hago 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, igual planifíquelo. Planifique que el horario y el lugar donde lo hace, no es lo mismo hacerlo en un lugar alejado de una vía principal que al lado de vías principales o de industrias, ¿cierto? También comprender que estas condiciones atmosféricas afectan influyen en cómo se dispersan o se concentran estos contaminantes. Entonces la gente sale a cualquier hora y puede que las condiciones que existan en ese día estén de alguna manera afectando la exposición en tiempo real de esa persona. Con esta investigación lo que queremos, pues a pesar de sus limitaciones y que hubiera sido pues más, digámoslo así, válido, tomando cosas más precisas, igual nos sirve para aportar al fenómeno que es la contaminación del aire, también para, digámoslo así, porque los deportistas, la gente tiene la idea de que somos un grupo poblacional saludable, lo que no saben es que también somos un grupo poblacional altamente expuesto, entonces la idea es que a partir de esa experiencia también se haga, por ejemplo, en las personas usuarios de bicicletas, usuarios de medios de transporte que constantemente se están exponiendo a este fenómeno y se permitan pues como generar algunas estrategias no de instituciones educativas sino de ciudad y también obviamente todo apuntando a disminuir los riesgos de la población a la contaminación del aire. Bueno, eso es todo, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Dame un segundo, por favor, que necesitamos que lo digas por ejemplo. Con respecto al estudio, si bien es cierto, pues fue una muestra pequeña, todas las limitantes que dice, pero ¿cuál es la intención por parte de la Universidad de Antioquia de articularse, por ejemplo, con la ciudad? Tenemos un caso, usted demostraba ahí que muchos de los deportistas que se evaluaron fueron futbolistas. Por ejemplo, trascender más allá. Sabemos que el campeonato colombiano se juega en las noches, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces se quedan los estudios en unos datos que no van a quien tienen que llegar. Yo sé que hay muchos intereses de tipo inclusive comercial, porque no es que es en la noche, porque es ahí donde está la televisión, que es la que está manejando el tema, etcétera. Pero si ustedes han pensado que ese tipo de resultados pues realmente vaya a quien tiene que ir y de qué manera pues articularlo con un tema de ciudad, para que eso no se quede simplemente en un estudio, que le digan a la gente, es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la tarde que en la noche, y de qué manera pues vamos a proteger también nuestros deportistas que están en competencia. Sí, claro. Bueno, lo primero es que digamos, a lo primero que quiere llegar el estudio es a la universidad, ¿cierto? A los grupos que ellos tienen a cargo, porque la decisión finalmente de una persona particular que no está en un ámbito institucional es una decisión del individuo,
pero de alguna manera, y usted tiene razón, y de hecho yo lo digo al final de mis agradecimientos en el trabajo escrito, es que la idea es que esto no se quede acá, o sea, que eso no se quede en la biblioteca y solamente para mirar el que esté interesado en hacer algo similar, sino que se pueda llegar de alguna manera a los tomadores de decisiones, que finalmente pues son ellos los que tienen como el poder y todas las herramientas, porque uno como estudiante, ¿cierto?, solamente escasamente puede aportar de esta manera, y eso que llegando también a su máximo esfuerzo. Entonces la idea es, como esto es, bueno, yo hago parte también de un grupo de investigación que es el Grupo Salud y Ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública, cuyo coordinador está trabajando en conjunto con el área metropolitana. Entonces la idea es como llegar por ese lado, ¿cierto? Digamos que es apenas una piedrita de la arena tan inmensa a la que uno puede llegar con esto, y también lo bonito de este proceso y de esta experiencia es que unió a muchos grupos de la universidad que andaban desarticuladitos. Entonces, por ejemplo, esto se socializó con Medicina del Deporte de la Universidad de Antioquia, y ellos pues obviamente se tomaron súper interesados, porque digámoslo así, no habían considerado como esa asociación entre lo que yo hago y dónde lo hago, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Profe, mire. ¿Preguntas? Dame un segundo. Muy bien, Marley, te felicito por Gracias, esta estructura, profe. muy bien. Una inquietud: Bogotá ha hecho varios de estos estudios y los han hecho con exposición personal, pero yo tengo una duda, y lo he hecho en varios escenarios. Medimos exposición, pero al medir exposición, di tú que el ejercicio dure 1 hora, y el valor que se obtiene, pues simplemente lo mido en el tiempo y veo si me expongo a más o menos, pero en términos de norma, no tengo la norma comparativa, porque tendría que compararla con el más similar, que es el ocupacional, y ponerle que nos vamos al 80% y lo compare con la norma equivalente a 6 horas. ¿Cómo ves en tu experiencia ese ejercicio que reporta Bogotá, esos valores comparados con la norma de 8 horas, viendo que las mediciones fueron en 40 minutos, 1 hora y demás, y como tal no sería comparativo? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros tomamos de referencia un estudio de una maestría bueno, no recuerdo el nombre, pero es de un chico de Cortés, de Sergio Cortés de Bogotá, que él analizó exposición individual en los de la ciclorruta de Kennedy. ¿Ese es al que te refieres? Exactamente, sí, lo tomamos, y él se dio cuenta que esas personas estaban inhalando 2-3 veces más que los límites permisibles que tenemos acá y los de la OMS. Entonces, acá el ejercicio obviamente fue de una prueba física que yo hice en 10 minutos, 20 minutos, ¿cierto? No, esa exposición digamos que es muy corta. Valdría la pena hacerlo, por ejemplo, en una situación real, cuando la persona está en un partido de fútbol, cuando está en sus competencias de atletismo o en su entrenamiento, que generalmente son en promedio de 2 horas al día, pero hay personas que entrenan en la mañana y lo vuelven a hacer en el mismo día, en la noche, ¿cierto? Entonces acá no tenemos algo que nos diga cuál es el límite permisible por hora, ¿cierto? Que sería lo ideal, por fracción de tiempo, que sería lo ideal. Entonces, digamos que también pensaría uno que va a ser necesario llegar a ese punto de poner un límite permisible por hora. No sé si le respondí, profe. Sí. Ah, bueno. ¿Alguna